La guerra es una de las grandes enemigas de la humanidad. Los hombres que sumergen en ella cambian rápidamente hasta convertirse en seres extraños con actitudes bárbaras y salvajes, que lo llevan a perder todo contacto con la civilización y las buenas costumbres. A veces, los pueblos más antiguos transforman el arte de la guerra en algo cultural. Cada triunfo sobre sus enemigos se transformaba en una gran conquista sobre otros pueblos, y cada triunfo exigía una recompensa más allá de monedas de oro y tierras. Para algunas de estas civilizaciones, el éxito se traducía en poseer las cabezas de sus enemigos, y estas tradiciones fueron evolucionando hasta convertirse en parte esencial de sus rutinas. ¿Cuáles eran estas tribus? ¿Qué las empujaba a actuar de esta forma? Si te quedas con nosotros podrás descubrirlo. Sigue con nosotros y conoce las 10 tribus viciosas que practicaban la caza de cabezas. Número 10. Los maoríes. En Nueva Zelanda, los colonos polinesios desarrollaron su propia lengua y una cultura que trascendió en el tiempo y fue conocida por el nombre de los maoríes. Sus grupos tribales tenían costumbres muy particulares que determinaban su sociedad entera, y una de ellas giraba en torno a la guerra. Sus hombres eran grandes combatientes y conforme lograron obtener el éxito en sus campañas, surgió la tradición de cazar las cabezas durante sus incursiones. Para hacerlo, luego de asesinar a sus enemigos, extraían el cráneo de sus contrincantes y los ahumaban durante un largo proceso que realizaban al regresar de la batalla. Este proceso contemplaba aplicar una serie de tatuajes y alteraciones faciales que deformaban por completo el rostro de la víctima y le daba una apariencia de trofeo. Para los maoríes, el número de cabezas cazadas infundía no solo un gran respeto, sino que revelaba el valor y la fiereza de un hombre, pues representaba el número de enemigos eliminados. Número 9. El pueblo de Sumba. La pequeña isla de Sumba, en Indonesia, ha estado dividida en una vertiente oriental y una occidental desde el inicio de los tiempos. De cada una de ellas emergieron amplias culturas que rápidamente pasaron a la acción y libraron repetidas y constantes guerras en nombre del poder y la hegemonía. En medio de estas batallas, ambas desarrollaron un profundo interés por la caza de cabezas, pero cada una por una razón muy diferente. Las tribus del este lo hacían para demostrar la conquista territorial. Para ellos resultaba una manera de demostrar poder y hegemonía a través de exhibir la calavera de los cientos de enemigos que perecían en cada batalla. Por su parte, los guerreros del oeste emularon a sus vecinos, pero lejos de representar gloria, para ellos significaba una venganza por las terribles acciones de sus enemigos al avergonzar a los muertos de aquella manera. También era diferente el uso que le daban a estas cabezas. Para los orientales, significaba la guerra en tiempos de hostilidad, pues las guindaban de los árboles en señal de batalla. Asimismo, cuando había paz, las enterraban como símbolo de conflictos finalizados. Los occidentales hacían algo completamente diferente. Estos en muchas ocasiones devolvían las cabezas a los familiares del decapitado, pero se quedaban con el pelo para utilizarlo en brebajes y diferentes hechicerías. Número 8. Los escitas. En el pasado, desde el actual Irán, un grupo de nómadas del pueblo escita emigró desde Asia Central hasta el sur de Rusia y Ucrania. En esas tierras fundaron un poderoso imperio, cuyos grandes jinetes hicieron temblar a Europa. El historiador Heródoto habló de ellos en sus escritos y en ellos retrata a un pueblo salvaje y demoníaco que había sucumbido ante la barbárica costumbre de cazar la cabeza de sus enemigos. Muchas civilizaciones trataron de exterminarlos, entre ellas la persa, pero los escitas luchaban por sobrevivir día a día. Su potencia con arcos y caballos era imbatible, y muy pronto sus vecinos aprendieron a mediar con ellos, aunque eso no evitó que, sin importar que fuese un hombre, una mujer o un niño, sus cabezas desfilaron como trofeos de estas huestes. Número 7. La tribu Hua. En el suroeste de la provincia china de Yunnan, en la actual Birmania, diferentes tribus coexistían en lo que actualmente constituye el estado Hua. En estas amplias tierras, cada grupo étnico mantenía una fiera relación con su entorno,
y destacaban por una particular inclinación por los rituales de sacrificios de sangre. Esta civilización comenzó utilizando a los animales para sus extraños rituales, pero poco a poco fueron avanzando hasta utilizar a los humanos. De estos, lo más preciado era su cabeza, pues allí se escondía la esencia del hombre. Por esta razón, los cráneos de hombres y mujeres se convirtieron en un bien muy preciado, principalmente por sus supuestas propiedades mágicas para el crecimiento de los cultivos. Número 6. Montenegrinos. Los turcos otomanos, desde su irrupción por el lado este de Europa, se encontraron con unos enemigos igual de sanguinarios y sedientos de sangre. Se trataba de los montenegrinos, unos ávidos luchadores que decapitaban a sus víctimas y la llevaban como trofeo sujetándola por los mechones del cabello. Naturalmente, estos salvajes contendientes no se encontraron en una posición sencilla. Los turcos también practicaban este tipo de rituales y en cada batalla abundaban los decapitados de ambos bandos. Sin embargo, para los montenegrinos esto solo era un complemento de la guerra, la cual buscaban activamente, pero seleccionando a enemigos lejanos que no supusieran un peligro muy elevado para su ciudad. Número 5. El pueblo Naga. Al noroeste de la India y Myanmar, 17 tribus con culturas similares conforman el estado indio de Nagaland. Aunque hay otros pueblos que también son, de alguna manera, parte de este conglomerado. Este conjunto de sociedades llegaron a representar a uno de los pueblos más salvajes del mundo. Su fama de grandes guerreros no era nada en comparación al terror que despertaron en el resto de vecinos, pues sobre ellos pesaba una horrenda tradición que los llevaba a decapitar a sus adversarios y a usar sus cabezas en terribles brujerías. En algunas ocasiones terminaban decorando el salón de algún guerrero o sirviendo de vaso para saciar la sed. Número 4. Los soldados Qin. Alguno de los informes más antiguos sobre los primeros cazadores de cabezas proviene del ejército Qin en China durante el 770 y el 476 a.C. Desde este punto, la historia de esta tierra experimenta una gran sacudida, pues comienza una vorágine salvaje de violencia que empuja a la dinastía Qin al poder. Para lograrlo, exterminaron 6 estados con sus hombres, ejércitos e incluso mujeres y niños. Todos estos perecieron bajo la mano del ejército Qin, un conjunto de hombres libres y esclavos que buscaban ascenso social y libertad para sus familias. Debido a ello, estas grandes motivaciones fueron alentadas desde las altas élites de la dinastía, fomentando la violencia y las prácticas más terribles. Entre ellas, por supuesto, destaca la tortura y el asesinato despiadado. Pero también sobresale la caza de cabezas y el uso de ellas como elemento desmoralizador para sus adversarios. Número 3. Aborígenes taiwaneses. Es muy difícil encontrar una cultura tan enlazada a la caza de cabezas como los aborígenes taiwaneses. A pesar de que en su región coexistían una gran variedad de tribus territoriales, todas participaban en esta extraña y sangrienta cacería. Esta fue una práctica ampliamente desarrollada a lo largo del establecimiento de los diferentes grupos étnicos del lugar. Pero conforme los colonos tardíos de Taiwán y Japón se acercaron a estas tierras con planes de invadir y mentir, las tribus los transformaron en sus nuevos juguetes de cacería. A partir de este punto, y mientras duró la colonización japonesa, los aborígenes taiwaneses alimentaron su cumpleaños, bodas y celebraciones con las cientos de cabezas decapitadas de sus enemigos, algo que era considerado, por supuesto, como uno de los más prestigiosos regalos. Número 2. Los celtas. Cuando se trata del uso de cabezas humanas en ritos religiosos, la cultura de los celtas se lleva todos los premios. En sus días, los romanos se enfrentaron a ella y en la mayoría de las ocasiones retrocedieron ante ella y sus extraños druidas.
Son muchos los misterios que nos ha heredado la civilización de los celtas, pero uno de los más escalofriantes responde al uso de las cabezas humanas para rituales, brujería y un sinfín de ritos míticos que permitían a sus portadores desde la conversación con los muertos hasta las visiones del futuro. Todo esto lo lograban con usar los cráneos de sus enemigos, los cuales poseían características y poderes realmente alucinantes. Entre ellos, según las tradiciones druidas, destacaba la lectura de los recuerdos de su portador, la materia cerebral como ingrediente de brebajes mágicos y una amplia variedad de efectos que mantuvo a veintenas de culturas alejadas de sus pueblos por siglos. Número 1. El pueblo jíbaro. Los aborígenes sudamericanos estaban repletos de culturas imperiales como los incas, los aztecas y otra gran variedad de tribus con historias de gloria y sangre. Sin embargo, uno de sus pueblos indios poco conocidos en la vertiente oriental de los Andes posee una de las mayores tradiciones de cazadores de cabezas. Se trata de los jíbaros, unos guerreros feroces y bélicos que podían presumir que ningún ejército o imperio había logrado doblegar a su gente. Para hacerlo no solo se valían de sus grandes estrategias y sus increíbles dotes en el arte de la guerra, sino que infundían el terror en sus vecinos y en cualquier atacante a través de la intimidación psicológica. Para hacerlo, los jíbaros degollaban los cadáveres de sus enemigos y llevaban sus cabezas hasta sus hogares. Allí la trabajaban durante días hasta reducirla al tamaño de la palma de una mano. Una vez en este estado, se transformaban en tótems de buena suerte y fortuna que ayudaba a los guerreros en sus batallas. Esta tradición fue sumamente popular, sobre todo cuando los hombres de esta tribu lograban el éxito en batallas que parecían simplemente perdidas. Aquellos amuletos le infundían un poder sobrenatural, según las leyendas, y en poco tiempo llegó a ser la tribu más peligrosa y sanguinaria de la región. Si has llegado hasta aquí y todavía te gustaría conocer los eventos más espeluznantes ocurridos en Papúa Nueva Guinea, o las 5 ejecuciones con animales más escalofriantes de la historia, prepárate a sorprenderte, y aquí tienes los videos.